Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de la mayor tragedia de la historia de Estados Unidos, la guerra en la que más estadounidenses perdieron la vida, un conflicto que enfrentó a dos mundos completamente diferentes, el pasado contra el futuro, el campo contra la industria, el sur contra el norte, en definitiva, dos formas de ver y entender la humanidad. Hoy en Memorias de Pez, la Guerra de Secesión, también conocida como la Guerra Civil Estadounidense. Para entender el origen de este conflicto, es necesario entender cómo era Estados Unidos en 1860. Básicamente el país estaba dividido en dos. Por un lado estaban los estados del norte, en los que estaba habiendo un boom industrial, y en los que el capitalismo moderno se abría paso sin llamar a la puerta. En ellos, la burguesía tenía el control de las diferentes industrias y estaba aumentando su poder. Y esta en su gran mayoría simpatizaba con el Partido Republicano. El Partido Republicano defendía la imposición de aranceles para proteger la industria nacional de las importaciones de bienes de otros países. Así que la burguesía estaba a tope con ellos. Y por otro lado tenemos a los estados del sur con una economía fundamentalmente agraria, anclada en el antiguo régimen y la cual estaba en contra de los aranceles, ya que si Estados Unidos ponía aranceles a los productos de fuera, el resto de países iba a poner aranceles a los productos estadounidenses. Y los estados del sur sacaban un verdadero pastizal vendiendo algodón al resto de países, por lo que les interesaba que no hubiese aranceles. La gran mayoría de los terratenientes del sur simpatizaba con el Partido Demócrata, menos proclive a poner aranceles y férreo defensor de la esclavitud. Y esto era súper importante, porque mientras que los estados del norte y el Partido Republicano defendían la prohibición de la esclavitud, en el sur no querían ni oír hablar de esta, ya que los grandes terratenientes utilizaban mucha mano de obra esclava para trabajar en las plantaciones. Y claro, ¿qué hay más barato que un esclavo? Pues la polarización del país con este tema era total. De hecho, durante muchos años convivieron estados en los que la esclavitud era legal con otros en los que era ilegal. El caso es que en 1860 Abraham Lincoln, candidato del Partido Republicano, sale elegido como presidente, y esa fue la gota que colmó el vaso. Los estados esclavistas temían que fuese a abolir la esclavitud. Por ello, antes de que Lincoln tomase posesión del cargo, 7 estados declararon la secesión de la Unión y establecieron un gobierno en el sur, los Estados Confederados de América, el 9 de febrero de 1861. La guerra estaba servida. Un cuarto del ejército de los Estados Unidos, es decir, toda la guarnición de Texas, se rindió y se unió a la Confederación. Los 7 estados secesionistas fueron Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Lincoln se puso al frente de los unionistas y reclutó un ejército voluntario en apenas 2 semanas. La Confederación se apresuró a pedir la paz ofreciendo un generoso pago por los estados secesionistas, pero Lincoln no quería perder ni un metro de territorio y rechazó la propuesta. Ante la toma por parte de los confederados de todos los fuertes de los territorios que controlaban, en los que, por cierto, se dieron los primeros combates de la guerra, Lincoln ordenó a los estados que reclutaran voluntarios para formar tropas que recuperaran los fuertes perdidos y mantuvieran la unión. Sin embargo, hubo 4 estados que se negaron a invadir a sus vecinos y decidieron unirse a la Confederación. Estos estados fueron Virginia, Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee. Aunque finalmente Virginia se separó en 2, con una parte secesionista y otra unionista. Lo mismo ocurriría con Missouri y Kentucky, que tendrían 2 gobiernos. Para premiar a Virginia, la capital confederada fue trasladada a la ciudad de Richmond, algo que fue un tremendo error, ya que estaba demasiado cerca de la frontera con la Unión y además no era fácil abastecerla. La Unión tenía todas las de ganar. Además de tener a la mayor parte del ejército profesional, era poseedora de todos los barcos de guerra y tenía una población muchísimo mayor que la de su enemigo. Nada más y nada menos que 18,5 millones de habitantes, por tan solo 9 millones de los estados confederados, de los cuales 3,5 millones eran esclavos. Sin embargo, como veremos a continuación, los unionistas no supieron aprovechar esta ventaja muy bien. El plan de Lincoln consistía en bloquear los puertos confederados con la marina de guerra para ahogar la economía confederada, que se basaba en la exportación de algodón, mientras que el grueso de las fuerzas cortaría en 2 la zona confederada mientras la invasión de una línea a lo largo del río Mississippi. Los unionistas pronto comprendieron que ganar la guerra no sería fácil tras su derrota en la primera batalla de Bull Run. Por ello planearon una nueva campaña, la campaña de la península, que no era más que un ataque a la península de Virginia. La primera gran ofensiva unionista que se produjo de marzo a julio de 1862 y que resultó ser una humillante derrota para la Unión a manos de las tropas del confederado Robert E. Lee. Un genio militar que será estudiado en academias militares de todo el mundo y que venció a los unionistas en una ofensiva conocida como las Batallas de los 7 días, en la que se produjeron 35.000 bajas entre ambos bandos. La Confederación comprendió entonces qué tenía que hacer. En una guerra de desgaste tenía todas las de perder, pero quizás una ofensiva rápida contra el corazón de la Unión podría hacerles ganar la guerra, o al menos provocar la firma de un tratado de paz que reconociese la secesión de los Estados Confederados.
Animada por la victoria, la Confederación llevó a cabo su primera invasión del norte. El general Lee lideró a 45.000 hombres del ejército de Virginia, que cruzaron el Potomac hacia Maryland, el 5 de septiembre de 1862. El día 17 los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Antietam. En esta batalla se produce un empate técnico y los confederados se retiran tras sufrir 10.000 bajas en un solo día. El problema para los unionistas es que ellos sufrieron más de 12.000, lo que hizo que Antietam se convirtiese en el día más sangriento de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, el general Lee no había dicho su última palabra y venció a los unionistas en las batallas de Fredericksburg y sobre todo en la batalla de Chancellorsville, en la que un ejército unionista de 133.000 hombres fue derrotado por los apenas 60.000 hombres del general Lee. Esto hizo al general Lee sentirse invencible, tanto fue así que decidió emprender una segunda ofensiva hacia el norte. Ambos ejércitos volvieron a chocar cerca de una pequeña aldea llamada Gettysburg. Allí, Lee será derrotado entre los días 1 y 3 de julio de 1863, siendo esta la batalla más sangrienta de la guerra, la tristemente famosa batalla de Gettysburg. En ella, un gran ataque confederado de 14.000 hombres fue destrozada por la artillería y fusilería unionista, que hizo que de los 14.000, solo 150 llegasen a su objetivo. La batalla de Gettysburg fue sin duda el punto de inflexión de la guerra. Desde entonces la Unión tomó la iniciativa del conflicto, y es que el tener mucha más población y una producción industrial mucho mayor hacía que el tiempo corriese a favor de la Unión. Y es que para la Unión eran todo buenas noticias. A la victoria en el este se le unía la exitosa campaña del Mississippi. En 1862 los unionistas habían tomado ciudades como Nashville, Missouri, Memphis o Nueva Orleans, mientras que 1863 fue un gran año para la Unión. En mayo dio comienzo el sitio de Vicksburg, en el que la Unión sitió la ciudad a 33.000 soldados confederados. Tras un asedio de más de un mes en el que los habitantes de Vicksburg se tuvieron que comer hasta sus propios perros y gatos, la ciudad se rindió el 4 de julio de 1863, un día después de la batalla de Gettysburg. Esta victoria fue importantísima, ya que el plan de tomar todo el Mississippi y separar a Texas, Arkansas y Luisiana del resto de estados había dado sus frutos. Con este panorama, la estrategia de la Unión continuó desarrollándose. Para empezar, el bloqueo de los puertos comenzaba a hacer pupa en la economía de la Confederación. A su vez, en el este, las tropas unionistas del general Grant no daban respiro a las de Lee. Una campaña en la que, a pesar de que la Unión tuvo más bajas, tuvo un gran éxito en no dejar a Lee reorganizarse y rearmar su ejército. Esta campaña duró desde junio de 1864 hasta abril de 1865, un tiempo en el que se llegó a poner en práctica una guerra de trincheras que sería el preludio de lo que más tarde veríamos en la Primera Guerra Mundial. A su vez, en el oeste, las tropas de la Unión seguían avanzando y tomando puntos estratégicos. Otra táctica usada por la Unión era la de destruir grandes terrenos de cultivos para ahogar aún más la economía confederada, como así se hizo en el Valle de Shenandoah y en Georgia. El 2 de septiembre, las tropas unionistas también tomaron Atlanta. Para entonces, las tropas confederadas estaban ya muy mermadas, y en número no se podían comparar con las tropas unionistas. Por ello, las fuerzas de la Unión vencieron en la decisiva batalla de Five Forks el 1 de abril, forzando a Lee a evacuar Petersburg y Richmond, la capital confederada. Consciente de que Lee ya no podría hacer nada por ganar la guerra, el general confederado se rindió junto a su ejército de Virginia el 9 de abril de 1865. Con la guerra ya ganada, Lincoln fue asesinado el 14 de abril de 1865 de un disparo en la cabeza por parte de un simpatizante de la Confederación. 12 días después, otro ejército confederado se rindió en Carolina del Norte, mientras que el 23 de junio, Stan Whitey, último general confederado que continuaba la lucha, firmó un alto al fuego. Como curiosidad, decir que hubo un último barco que se rindió en noviembre en Liverpool, Inglaterra, lugar hacia donde había huido tras el devenir de los acontecimientos. Durante la guerra fue clave el papel de los afroestadounidenses, muchos de ellos esclavos, que lucharon como voluntarios en el ejército de la Unión y que llegaron a los 190.000 durante toda la guerra, inclinando un poco más la balanza hacia el lado de la Unión. Las consecuencias directas de la guerra se vieron entre 1865 y 1870, ya que entre esos años se añadieron enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos que declaraban que la esclavitud quedaba totalmente prohibida. Todos los ciudadanos, independientemente de su raza, estarían protegidos por las leyes de Estados Unidos. Y por último, dejaría de haber restricciones raciales a la hora de votar. La guerra provocó más de 1 millón de bajas, lo que representaba un 3% de la población. Eso sí, muchos de los muertos de la propia guerra fueron a causa de enfermedades que se propagaron por las duras condiciones en las que vivían muchos soldados. La guerra civil costó más muertos que todas las guerras de Estados Unidos anteriores juntas. Las bajas fueron tan importantes en el bando confederado que se estima que en las zonas confederadas murieron el 18% de los hombres blancos de entre 13 y 43 años. La guerra fue especialmente terrible porque se juntaron las antiguas
antiguas tácticas militares de batallas en campo abierto con la aparición de armas de fuego de repetición que permitían disparar con mucha más cadencia y precisión. De hecho, en esta guerra aparecieron las primeras ametralladoras Gatling. Por si te estás preguntando qué hicieron el resto de países ante la guerra, pues prácticamente nada. Los ingleses, por esto del comercio, eran los más cercanos a la Confederación, pero en ningún momento se llegaron a atrever a meterse en la guerra. De hecho, aunque los ingleses se beneficiaban de las exportaciones de algodón de los Estados Confederados, Reino Unido comenzó a traer algodón de la India y de Egipto. Por ello, los británicos se limitaron a comerciar mediante contrabando, vendiendo armas a los confederados, pero poquita cosa más. Francia, pues 3/4 de lo mismo, apenas mostró interés en el conflicto y pasaba de meterse en una guerra a gran escala, ya que además por aquel entonces Francia andaba ocupada invadiendo México. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo se podría haber evitado la guerra? ¿Tenía alguna opción el bando confederado? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal en el que abordamos la historia desde otro punto de vista. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima.